¿Qué tal? Estamos en esta parte de kernel. Estos tomamos un descanso, cada tanto vamos a hacer alguna. No necesariamente haremos todos los fines de semana, pero bueno, cada tanto haremos alguna. Vamos a compartir la pantalla, que es esta. Ahí estamos. Compartimos la pantalla. Bueno, acá tengo mi target. El target ahora estoy usando, la que antes era host la estoy usando de target y usando la máquina principal como host, porque la que yo tenía como target se me corrompió. Así que hice todo el mismo procedimiento que había hecho antes, pero bueno, ahora acá en el, en esta máquina, o sea, la utilizo como target, ¿no es cierto? Como es, coloqué el comando para poder habilitar el debug de kernel, como ya lo hemos visto, que era este. A ver, espere que lo tengo por acá. Acá está. Bueno, SBC de edit, barra debug setting, bueno, todo eso, ¿no? Ya lo teníamos por ahí. Lo voy a copiar, pues lo tengo acá. Ahí está. Tendría que, bueno, en esa máquina con el que ya sabemos, como con una consola como administrador, hay que correr una consola como administrador y correr el BC de backsetting, poner la IP del host, que en este caso la IP de la máquina principal, pero que digamos en la conexión NAT, ¿no es cierto? Tengo que fijarme cuál es la conexión, pero también generalmente uno si ve acá el IP config, se va a dar cuenta que la IP normalmente es, si yo le pongo acá, IP config, como está como NAT, normalmente la IP de la máquina principal que yo tengo que colocar va a ser 192, 168, 186, 1. Y el último número es la IP de la, o sea, esta es la IP local, ¿no es cierto?, de esta máquina como NAT. Y esta sería a través, digamos, la conexión de la principal a través de la interfase de NAT, ¿no es cierto? Bueno, una vez que ya armo todo, ¿no? Ya tengo todo acá, voy a correr copio un x64 ahí y lo ejecuto como administrador. Y voy a hacer, ahora voy a, una vez que está corriendo, lo dejo ahí, lo minimizo. Y tengo también el Process 64 acá corriendo, ¿no es cierto? El Process 64 me permite ver algo que vamos a ver ahora, que es parte del token también, que son los permisos del proceso, que vamos a ver dónde están. En este caso, vemos que tiene, así como viene el x64, ojo, yo todavía no lo configuré ni nada, lo copié así como viene. Los permisos que trae son 3 habilitados, ¿no? Se change, notify privilege, se create global privilege y más abajo C, Delegate Session y Use Impersonate Privilege. Son los 3 que trae normalmente por default. Obviamente, si uno ya cambia acá en las opciones, en las preferencias, y le pone en Engine enable debug privilege, va a tener después ese privilegio también, pero la idea es verlo dónde está eso en kernel, ¿no es cierto? Para cuando lo habilitemos ver cómo cambia. Por ahora tiene estos 3. Bueno, entonces vamos a ir a mi Windows G, que ya está tachado acá y ya está, ya ataché todo. Entonces voy a go break. Por supuesto, hay que hacer reload barra F, eso ya se sabe, ¿no? No es necesario que pierda tiempo con eso, porque ya lo saben. Esto ya lo hice. Reload barra F. Una vez que se reloadió, me fijo los procesos que hay. Esperen que acá me está sonando el. Tengo que apagar acá para que no me suene la. Ahí está. Los mensajes. Bueno, entonces una vez que. Ahí está. Ahí está, la barra F. Bueno, con esto busco los procesos, ya saben, y ahí va a estar el proceso x64 por ahí abajo, uno de los últimos es, así que va a estar por ahí. Y ahí está x64. Bueno, es este es el process, ¿no? Bueno, no tenía que haber hecho clic ahí, pero bueno, no importa. Copio el eProcess, que es este, control C, y ese es el eProcess. Bueno, entonces ahora voy a agarrar y voy a mirar el process, ¿no es cierto? Que es este mismo, vemos que es FF8806. Yo ya lo tenía copiado porque ya lo practiqué esto, porque no quiero pasar vergüenza. No puedo hacer nada que me están. Bueno, ahí está. Ya lo tenía practicado porque no quiero pasar vergüenza, tampoco es que uno se acuerda todo de memoria, y entonces
vamos a ver el eProcess y por supuesto este es el eProcess del proceso x64, ¿no es cierto? Entonces ahora apretamos Enter y nos va a mostrar toda la estructura y por supuesto en el 300 y algo está el token, ¿no es cierto? Como habíamos visto, 360 está el token. O sea que si yo ahora agarro la dirección inicial, acá me muestra token y me dice de qué tipo es y todo eso. Pero si yo quiero ver la dirección del token, como hicimos la otra vez, me pongo la dirección inicial, más 360, la dirección inicial de... Acá está. DP, la dirección inicial de donde está el eProcess, que es esta, 4080, más 360, entonces me va a mostrar el valor del token, ¿no es cierto? O sea, lo que hay ahí. Y entonces me muestra que el puntero a la estructura token, o sea, nosotros lo que realmente reemplazamos es un puntero a una estructura token. El puntero a la estructura token es ese, ¿no es cierto? Si yo lo copio, lo voy a copiar, para chequear, vamos a ver que si yo ahora ejecuto este comando, que es, perdón, ese no era, este process, signo de admiración process y el process solo, me va a dar un montón de datos, ¿no es cierto? Un montón de datos y entre ellos, en algún momento tengo que brequear porque si no da un montón de datos de más, que queda ahí, brequeo. Y al principio, si me fijo, va a ver que por ahí está el token, ¿ven? Es este, y el que yo había copiado termina en E, ¿ven? Es igual, pero termina en E. Siempre, cuando uno considera el token, el último valor, la última cifra la tiene que poner a 0. Es FF604, AB7, E770. Ese es el valor del token. Este es el puntero que hay ahí, pero siempre hay que considerar poner a 0 el valor final. Bueno, entonces, ahora yo ya sé que ese es un puntero. Normalmente habíamos visto que si yo agarraba el puntero de System o sea, copiaba acá el puntero de System, que apunta a su propia estructura token, obviamente voy a tener todos los privilegios de System y mi proceso va a ser System. Pero también vamos a ver un poquitito a qué apunta esto, ¿no? O sea, qué es lo que apunta el token. Vemos ahí, más acá, token, bueno, ahí está. La estructura DT, NT guión token, y pongo la dirección, pongo el puntero a token para que me muestre la estructura token, ¿no es cierto? Entonces ahí voy a ver y vemos que en el lugar 40 está el que nos importa, que es privileges, que son los privilegios del proceso, y que es del tipo set token privilege. O sea que si yo ahora hago lo mismo, hago esta dirección más 40, voy a ver cuál es el valor, porque acá no me lo muestra. Entonces, vamos a verlo de vuelta. Me pasé. Sí. Esta es la estructura sola. Ven que si yo veo. Le tiene doble guión, perdón. Esta tiene doble guión. Le saco el guión. Esta es la estructura sola de set token privilege. Pero si yo le pongo la dirección, o sea, acá está set token privilege, y entonces es esto más 40. Esto más 40. Vamos a ver. Vamos a poner. Set token privilege. Ahí está. La dirección, donde empieza la estructura token, que es esta. FF604AB7E770, más 40, que es donde está privilege. Y entonces ahí me va a mostrar realmente los valores, aparte de mostrarme la estructura. Y entonces ahí veo que esos son estos tres valores: preset, enabled y enable by default. O sea, si uno agarra, por ejemplo, ve acá esto, lo que vimos en el Process Explorer, vemos que hay 3 solamente habilitadas, y esas, las que están habilitadas, se ven en Enabled y Enabled by Default, que tienen que ser iguales. Si uno habilita solamente en una, no te la habilita, tiene que habilitar las dos iguales. Es una medida de seguridad. Antes uno habilitaba una sola y se habilitaba, pero ahora hay que habilitar las dos. O sea que si yo me fijo este número, me fijo en la calculadora, voy a ir a la calculadora y voy a poner ese número en hexa, control B, lo voy a pegar ahí. Bueno, y me fijo los bits,
voy a ver que tiene prendidos el bit 23 en decimal, 20, 21, 22, 23, y después el 29 y el 30. O sea, el 23, vemos que acá está 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30. Después todos los otros están apagados. O sea, estos son los 3 bits que están prendidos que corresponden a esos 3 privilegios que tiene ese proceso. Entonces, 23, 29 y 30. Si yo los paso a hexadecimal y me fijo en la tablita de privilegios, son estos de acá. Los voy a poner acá, los voy a copiar. Ahí está. Los copio y los voy a pegar acá. Vamos a abrir un notepad. Notepad. O notepad más. Vamos a abrir mejor, más cómodo. Y entonces ahí vamos a pegar. Tengo acá toda la información. No me copió. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Veamos. Ahí está. Copy. Paste. Ahora sí. Bueno, estos son todos los privilegios según el bit, ¿no es cierto? Acá están en hexadecimal, y acá yo lo tenía en decimal, 23, 29 y 30, son los 3 bits esos, que están prendidos. Los paso a hexadecimal, 17, 1D y 1E. Entonces me voy a fijar si coinciden con lo que dice acá, ¿no es cierto? Con lo que decía el Process Explorer. Vemos que el 17 decimal, perdón, el 17 hexadecimal es setChange Notify Privilege. Y vemos que acá está setChange Notify Privilege default enabled. Los otros están disabled, ¿no? Después el otro es 1D, que es Same Personal Privilege. Same Personal Privilege es este, enabled, también vemos. Y el otro es 1E, que es Secreate Global Privilege, que está segundo acá, Secreate Global Privilege, y vemos que está enabled. O sea que ahí, o sea, viendo esta tablita, nosotros podemos saber también en kernel cuáles son los privilegios que tiene cada uno de los, o sea, cada proceso, ¿no es cierto? Viendo el token. Ahora, vamos a correr y vamos a habilitarle el privilegio de debug privilege para ver cómo cambia. Vamos a ir a habilitar acá el privilegio de debug privilege. Sabemos que si vamos a option, preference, y vamos acá en Engine, dice enable debug privilege y lo habilitamos. Entonces ahora si nosotros volvemos acá y volvemos a mirar, debería estar habilitado ya acá mismo también. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se habilitó? No, no se habilitó. A ver, lo vamos a probar. Options. Preference. Engine. Enable debug privilege. Debería habilitarse, ¿no? Veamos, si no lo tenemos que volver a arrancar. Ahí está, cdebug privilege enable. No lo había visto bien, enable, está enable. Lo que pasa es que el otro decía default, enable, y este dice enable solo. Ahí está habilitado debug privilege. Y ahora vamos a ver cómo queda en el token, ¿no es cierto? Vamos a breakear, vamos a switchear al proceso ese. Ven que no tengo muchas ganas de tipear, pero bueno, es este. Entonces es process menos 1, 0. Vemos que estamos en el x64. Y ahora volvemos a ver, total no cambió la dirección ni nada, cómo están los privilegios. Y vemos que ahora enable de 609000. Ah, qué raro que no cambió acá. 608000 y lo habilitó. Normalmente cuando uno lo cambia, tiene que cambiar los dos, según tenemos nuestra teoría en explotación, porque si no, no se habilita normalmente. Pero esto es algo que me sorprendió. Pero bueno, si vamos a ver el número en enable, vamos a verlo en la calculadora. Vamos a pegarlo acá, control V. Vemos que ahora, si vemos los bits, ahora tiene el debug privilege, era el bit. Me quedó el mouse colgado. Ahí está.
El debug privilege era, debug privilege, ¿dónde estás? Acá está, era el 14 hexa, que sería el 20, ¿no es cierto? O sea, vemos que acá ahora el 20 está habilitado. El 20 es el debug privilege. Por supuesto, uno de los temas, también cuando uno hace exploit, es habilitar privilegios del proceso escribiendo estos bits, ¿no es cierto? O sea, normalmente si yo escribo bits, estos bits, normalmente siempre se aconseja cuando uno hace un exploit que escriba, o sea que si uno tiene un intento y puede escribir un bit y después puede escribir de vuelta, escriban acá abajo y lo hagan los dos. No sé por qué acá funcionan. A mí cuando yo lo hago en exploit no me funciona si no escribo en los dos. Puede ser porque sea una versión de Windows 10 vieja. En las nuevas tenés que escribir en los dos, si no, no le gusta. Pero bueno. Entonces le das privilegios de debug y eso te permite muchas cosas. Aunque no sea system en sí el proceso, vos te puedes inyectar en un proceso system. O sea, podés, si estás ejecutando código de user, desde user directamente agarrar y crear un thread en un proceso system y inyectarte en el proceso system. O sea que, en cierta forma, te permite evadir de dónde estás y poder inyectarte, qué sé yo, en algún proceso system, lsass.exe, algún proceso system, y entonces, si no tenés esto, lo mismo pasa con el debugger. Si nosotros en el debugger no tenemos habilitado el debug privilege, muchos procesos cuando los queremos debuguear no los vamos a poder debuguear porque no tiene privilegio. Entonces, bueno, por supuesto, estos privilegios están todos en Internet, ¿no es cierto? Hay un montón de privilegios acá que no vamos a explicar uno por uno. Cualquiera que quiere uno de estos agarra, lo busca en Internet, se lo pone acá. Oh, no me lo copió. Volvamos. Ando medio cruzado, no ando de derecho. No me lo copio. Vamos de vuelta. Porque estaba verde esto. Y sí, ahí me lo tiene que copiar. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos, no le gusta y no le gusta, no hay nada que hacer. Se create token privilege. Se create token privileges. Porque estaba el teclado del otro lado. Qué opa. Ahora sí. Ahora va a copiar. Ahí está. Se create token privilege. Y entonces acá uno puede ver special privilege, set token create privilege, privilege. Vamos a buscarlo acá. Y vemos que ahí están cada uno de los privilegios esos. Vemos que dice que si es CS Create Token Privilege, pues con eso puedes crear un token object y si vas ahí te dice la explicación de lo que es. Y C Debug Privilege, que es el que usamos nosotros, C Debug Privilege, puedes debugar programas, ¿ves? O sea, si puedes debugar programas, puedes hacer muchas cosas, obviamente, ¿no? O sea, puedes inyectarte, puedes hacer, o sea, es como si fuera un debugger, tenés muchas posibilidades, ¿no es cierto? O sea, a darle, digamos, el permiso de debugar, es como que no es sistema en sí, pero es casi como si fuera, porque vos podés inyectarte en un proceso sistema o hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Y los otros están acá, ¿no es cierto? El que quiera toquetear, lo puede toquetear acá, ¿no es cierto? Después, muchos se preguntan qué es este número primero, present, ¿no es cierto? Bueno, si uno se fija, es present, lo mira en la calculadora. Vamos a mirarlo en la calculadora. ¿Dónde está acá? Vamos a ponerlo acá, control B. Vemos que esos son todos los que uno podría llegar a habilitar en este proceso. O sea, todos los que están en uno serían todos los posibles que este proceso se permite habilitar. Son bastantes, ven que casi hay un montón o sea, son los privilegios que tendría para el usuario administrador, tendría todos esos procesos. Si uno los habilita, podría habilitarlos todos esos, ¿no es cierto? Como máximo. Hay algunos que no te los permite habilitar, ¿ven? Algunos ya están a cero y bueno, para ese usuario no lo puedes habilitar. Pero hay muchos, ¿no?, que se pueden habilitar y que el más importante, por supuesto, es ese debug privilege y hay muchos otros, ¿no?, acá que se pueden habilitar, que uno los puede ver. O sea que normalmente uno lo que viene acá es, aunque uno ponga acá, no sé,
un valor que no sea exactamente escribir el bit y escribo además algún valor que no está permitido en el present, normalmente no lo va a habilitar y punto, pero los que sí se van a habilitar, los va a habilitar. O sea, si yo acá pongo, por ejemplo, F, y bueno, en realidad vamos a probarlo. A ver, mejor no. Bueno, si yo pongo F y todas Fs acá, no va a habilitar todos, va a habilitar solamente los que present tenga posibles, ¿no es cierto? Bueno, hagan la prueba si no me dicen. Total, son cosas estrafalarias que uno puede probar, ¿no es cierto? Normalmente uno lo que hace es tocar solamente escribir, tratar de escribir los bits de debug y con eso inyectarse y punto. No. O sea, si yo tengo por ejemplo, un driver y desde user logré explotar algo, ¿no? Y logro escribir estos bits, después desde user puedo agarrar desde el mismo proceso que exploté, que hice device o control o como me haya comunicado con el driver, desde ahí mismo puedo crear un thread en cualquier proceso system y copiar código y inyectarme ahí y evadir, por supuesto, ¿no es cierto? Que ese es el tema. Bueno, creo que con esto está claro que lo que más o menos lo que el token es, o sea, dónde están los privilegios. El token tiene muchas más cosas, tiene, por supuesto, un montón. El token es una estructura grande y tiene muchas más cosas, ¿no es cierto? Si yo me fijo acá, token, van a ver que hay un montón de cosas que uno podría tocar y cambiar, ¿no es cierto? O sea, hay muchas cosas. Pero bueno, normalmente lo que hacemos es utilizar esta estructura privilege y vemos que eh, es esta, ¿no? La que tiene estos campitos y ahí están los permisos del proceso, que eso es lo que más, o sea, lo que el proceso nos permite hacer y obviamente eso está bueno, ¿no es cierto? A ver si lo arranco de vuelta, vamos a probar si lo arranco de vuelta, a ver si se copian los dos cuando arranca. A ver, vamos a ver si... O por ahí, porque como es un Windows que no es nuevo, por ahí puede ser que no. Veamos. Cerremos esto. Vamos a hacer debug break. G. Vamos a cerrar esto. Vamos a abrirlo de vuelta. A ver, vamos a ver acá primero si sigue. Bueno, debug privilege está enable. Así que eso está normal. Y vamos de vuelta acá. Tenemos que fijarnos el process. Entonces este es el process. Vamos a repetir el proceso. Entonces vamos ahí donde tenemos el process. Bueno, punto process. No tengo ganas de teclear, pero voy a tener que teclear. Punto process. Barra ahí. Bueno, cambiamos de contexto. Process -1, 0. Estamos en el x64. Bueno, acá tenemos el process. Entonces vamos a poner... ahí está. Vamos a poner el nuevo process acá. Entonces vamos a ver ahora el token ahí, que por supuesto está en 360, ya sabemos. 360 está en esta versión de Windows. Puede ser que en otra versión de Windows no esté exactamente 360, pero en esta está 360 y ahí está. Entonces vamos a poner lo mismo, pero ahora vamos a agarrar y vamos a ver el contenido. DP más 360. Entonces ese sería el token, pero redondeado a 0, ¿no? Esto habría que poner F0 al final. Entonces vamos a poner token. Vamos a poner el valor nuevo del token, pero con un 0 al final. Y entonces ahí vemos que en 40 está
privileges, ¿no? Y entonces vamos a poner esto más 40. Vamos a poner el token privileges. Ahí está. Vamos a poner esto más 40. Más 40. Y ahora vemos que, bueno, sigue dando 0.90. Bueno, puede ser porque sea la versión de Windows o por ahí. Vas a saber por qué lo toma. A mí normalmente si no lo cambio los dos no me lo toma. Lo tengo por acá también, en varios tutoriales y en varios blogs que dice que hay que cambiar los dos. Pero bueno, vamos a ver si lo veo por acá. Claro. Hasta recientemente, a ver, acá tengo esta página. Para que vean que no miento. Esto lo acabo de copiar de un blog. Acá falta la U. Bueno, ahí está. Hasta recientemente uno podía setear solamente el campo enable para copiar, para cambiar privilegios, para switchar privilegios con el token. Esto significa que con una escritura simple, con solamente escribir en una dirección controlada, era suficiente para habilitar privilegios. Con el release de Windows 10 1607, el kernel ahora verifica que los bits habilitados están también cambiados en el campo presente. En el campo presente. Bueno, sí, está bien, era present, no enable by default. En este tiene que estar en present y en enable. Bueno, pero en este caso no hay problema, porque el present, claro, yo me confundí, no era en enable por default. Tiene que estar en enable y por supuesto, tiene que estar en present, lo que les había dicho, que estos son los bits que solamente puedes habilitar. Entonces, si yo me fijo, este ya tenía el debug privilege a 1. Entonces, no estaba tan mal lo que estaba diciendo. O sea, si yo copio ya está ahí copiado. Vemos que el bit 20 está a 1 ya directamente en present, o sea que está la posibilidad de habilitarlo. Si no, tendría que cambiarlo ahí y tendría que cambiarlo en enable, en los dos. Entonces, claro, yo cuando hacía dos escrituras me confundí. La hacía en present y en enable, no en enable y en enable by default, en este. Entonces, sí, si no está habilitado acá, por más que yo lo habilite en enable, no va a funcionar. Entonces tengo que primero hacer una escritura en present, si no la tiene, y después en enable. Si ya está habilitado en present, bueno, entonces solamente lo hago en enable. Tiene que coincidir, o sea que si 20 está acá en 1, en el otro, este número ya está en 1. Si yo lo deshabilito, vamos a probar. A ver. Deshabilitemos este. Me quedaría este número. Bueno, tendría que escribirlo, la verdad que me da fiaca. Bueno, entonces prueben y fíjense qué pasa si deshabilitan el bit de present, deshabilitan el bit de present en el 20, copienlo acá, con EB y la dirección esta, o ED, la dirección esa, y el valor, y entonces van a ver si realmente, de paso trabajan un poco, todo trabajo yo al final, y así ven si funciona. Bueno, para un día de sábado a la tarde con todo lo que supuestamente está para descansar, bastante hemos hecho, así que bueno, nos vemos en el próximo video, espero que poco a poco les sirva y lo vayan viendo. Chao.